Doctora Mayorga, muy buenas tardes. Muchas gracias por atender a Noti360. Muchas gracias a ti, Fernanda, y a Noti360 por este espacio. Ujú. Doctora, lo primero que queremos saber es cuáles son vamos a hablar por supuesto de la crisis de salud en Colombia y me gustaría saber desde su labor, desde su óptica, cuáles son las señales más preocupantes que usted observa hoy en los hospitales, en las clínicas, en los centros de atención. Pues mira, Fernanda, la situación en Colombia con el sistema de salud es que hemos tenido un sistema de salud que tiene unas fortalezas, pero que tiene unos problemas crónicos que se han venido agudizando. El sistema de salud en Colombia ha venido evolucionando hacia un aseguramiento general con una cobertura muy amplia. Prácticamente el 98% de la población en Colombia está asegurada. El plan de beneficios, los servicios a los que tienen derecho todos los colombianos son prácticamente un plan abierto donde todo está incluido, las exclusiones son solamente de acuerdo a criterios líneas de criterio muy específicas, pero prácticamente todo está incluido y por supuesto eso ha sido pues una fortaleza grande para el sistema de salud, un crecimiento muy importante de las instituciones prestadoras de servicios de salud, es decir, clínicas y hospitales que han venido creciendo a lo largo de estos 30 años. Hoy tenemos casi 13.000, entre 13.000 y 14.000 grandes clínicas y hospitales y casi 60.000 prestadores de servicios de salud si contamos a los médicos y sus consultorios, el 80% de ellos privados. O sea, hemos tenido unas fortalezas, pero hemos tenido también unas debilidades en términos de que ese aseguramiento se convierta realmente en acceso efectivo a la salud para todas las personas en todos los lugares del país. Y ahí hemos tenido dificultades porque, por supuesto, al ser la prestación del servicio predominantemente privada, no ha logrado el país situar en aquellos territorios rurales, dispersos, alejados de las grandes capitales del país, no ha logrado un número y una infraestructura suficiente para la prestación de servicio y entonces tenemos dificultades de acceso real, aunque haya afiliación en esos territorios. Lo otro que consideramos nosotros, y cuando hablo de nosotros hablo de los médicos y profesionales de la salud que yo represento, es que la financiación del sistema de salud no ha estado acorde en el crecimiento con todo esto que te he contado, con un aseguramiento universal, con un derecho a la salud absolutamente sin restricción para la población, como debe ser, pero el financiamiento para el sistema no ha crecido acorde a eso, aunque ha habido un crecimiento histórico. Hoy tenemos los retos del envejecimiento de la población, el aumento en el número de enfermedades crónicas no transmisibles, el aumento en el diagnóstico de cáncer, la pandemia que también nos deja un rezago de patologías que no se diagnosticaron. Entonces vienen una serie de cosas allí que generan una mayor crisis, una mayor presión al sistema de salud en términos financieros y entonces viene lo que estamos viviendo hoy en los últimos 3 o 4 años, que es un déficit de recursos del sistema de salud agudizado, que tengo que decir en aras a la verdad, que no es la primera crisis del sistema de salud. Ese sistema de salud ha venido de varias crisis en el pasado, pero esta es una, si se quiere, de las más importantes en términos de crecimiento de acciones de tutela, es decir, cuando los ciudadanos van al sistema judicial a reclamar su derecho a la salud porque no tienen los medicamentos, las cirugías, los servicios que necesitan, por el número de quejas y reclamos, por el número de instituciones prestadoras de servicio de salud que han sido cerradas porque no les llega el recurso económico y entonces se ven abocados a cerrar servicios, por el número de trabajadores
y ese es un punto que a nosotros nos preocupa mucho, el número de médicos y trabajadores en general del sector salud que han sido despedidos o a los que no se les está pagando Sí, oportunamente. justamente le iba a preguntar por eso, por el personal, ¿no? Porque quizás la cara Exacto, más llamativa de todo este conflicto, o de todo, mejor dicho, de toda esta crisis, son los pacientes, porque, bueno, evidentemente exactamente. tienen en juego su vida, pero también está muy golpeado la parte laboral, ¿no? El mundo de los Claro. profesionales de la salud. Nosotros Están abordando definimos, esa situación de despidos? Me imagino que habrá también fuga de talento, ¿no? Médicos que se van a trabajar a otros países o que están buscando claro, oportunidades laborales. nosotros fíjate que decimos que aquí hay dos grandes víctimas de esta crisis del sistema de salud, que son los enfermos, no digo los usuarios, porque aquellos que estamos sanos y que no acudimos siempre al sistema de salud, pues estamos, digamos, en menos riesgo, aunque nos puede pasar cualquier cosa, pero tenemos una primera línea de pacientes, llamémosla así, que son las pacientes de enfermedades crónicas, pacientes de cáncer, pacientes trasplantados, todas esas pacientes de enfermedades huérfanas, de enfermedades raras, que requieren medicamentos y atención permanente y continua, y que entonces están viéndose afectados de manera muy importante con riesgo para su salud y para su vida. Y en la otra parte, las otras víctimas que somos los trabajadores y los profesionales del sistema de salud que hoy pues están abocados a desempleo, no pago de la remuneración, incluso con algunos casos llegado al extremo de que las instituciones donde trabajan, las clínicas o los hospitales, no pueden pagar su seguridad social, la seguridad social de sus empleados, y entonces tenemos médicos y profesionales de la salud que no tienen asegurador en salud y que no tienen cómo acudir al sistema si se enferman. Y por supuesto eso tiene unas consecuencias a nuestro juicio, Fernanda, irreparables para el sistema de salud, una de las cuales tú has mencionado, y es que Colombia está graduando aproximadamente unos 8.000 médicos al año. Tenemos déficit, pero en médicos generales hemos ido subiendo el número, pero de esos médicos generales, Fernanda, hoy muchos ante esta incertidumbre están buscando futuro en otros países y como en el panorama global, muchos países desarrollados, países de mayores ingresos que nosotros, también tienen un déficit de talento humano en salud, entonces ellos captan fácilmente ese recurso humano, que es, digamos, creo yo, una de las peores tragedias porque es un recurso humano que luego no se va a devolver y que le ha costado años de inversión al país para tenerlo. Entonces es una tragedia porque así se revirtiera la crisis, lo que se pierde ya no regresa. Ujú. Doctora, usted hablaba de, bueno, que hubo diferentes crisis dentro del sistema de salud de Colombia, pero que en los últimos 3, 4 años esto se acrecentó o empezó a ir en picada. ¿Qué le atribuye eh, este colapso que se está viviendo en este momento? ¿A medidas que se han tomado? ¿En dónde ve usted que si bien no era perfecto el sistema, pues venía funcionando, ¿no? ¿En dónde hizo clic? Hay varios factores que confluyeron desafortunadamente en esta última etapa. El primero que tengo que mencionar es uno de los más importantes, es el envejecimiento de la población, que ha sido muy acelerado en Colombia y que ha venido cambiando el perfil epidemiológico, el gasto en salud debido a las enfermedades crónicas no transmisibles. Y eso está pasando y ha traído una nueva presión a nuestro sistema de salud. El segundo que tengo que mencionar es la pandemia. La pandemia definitivamente nos generó, como en el resto del mundo, esto no es solo de Colombia, un rezago en diagnósticos. Entonces estamos por encima diagnosticando ahora cáncer atrasado, otras enfermedades crónicas que no se les dio el manejo durante ese tiempo y hoy estamos viendo las consecuencias. Tercero, en el año 2022 el país hizo inclusión de unos 1.220 y tantos nuevos medicamentos e insumos para el país, que había que hacerlo,
pero entonces viene otra presión porque es un paquete nuevo de servicios y tecnologías que se incluye. Y por último, el gobierno nacional decide no tener en cuenta estos factores anteriores para hacer incremento a la unidad de pago por capitación, que es la prima que tenemos en Colombia, que se paga por cada colombiano, en cada aseguradora, no hace ese incremento y entonces viene una crisis que estalla porque tenemos mayores gastos por los factores que hemos dicho, pero una menor inversión en el tema de recursos y por lo tanto a una crisis que ya se traía. O por supuesto también tengo que mencionar, Fernanda, y con eso cierro, que en Colombia tenemos corrupción e ineficiencia dentro del sistema de salud. Dos factores que se suman, que son crónicos, que habría que afrontar, pero entonces terminamos en no afrontamos esos dos problemas, pero tampoco financiamos el sistema de salud atribuyéndolo, lo dice el gobierno nacional, a que tenemos corrupción e ineficiencia, entonces no financio, pero entonces subimos los insumos en los medicamentos, tenemos más enfermos por cuenta de enfermedades crónicas y de la pandemia, y entonces ahí viene como este boom de la crisis que estamos viviendo. Así, ese es el análisis que nosotros hemos hecho. Ujú. Doctora, la salud se ha convertido en uno de los temas centrales de la campaña presidencial. Ayer se realizó la primera vuelta, han quedado dos candidatos. ¿Qué deberían exigir los ciudadanos a quienes aspiren a gobernar Colombia, cualquiera sea el resultado de la segunda vuelta? Pues mira, Fernanda, que yo estoy solo parcialmente de acuerdo en esa afirmación que tú haces, porque si bien el tema de salud ha sido mostrado como una de las principales preocupaciones para quienes vivimos en Colombia hoy en día, a mi juicio, los candidatos no le han dado la importancia y la relevancia que el tema tiene. Pues tanto así, Fernanda, que estamos ante ya de cara a una segunda vuelta, nosotros, organizaciones del sector salud, organizamos un gran conversatorio el 14 de mayo sobre el tema de salud. Invitamos a los 6 candidatos que hasta ese momento, digamos, lideraban las encuestas. De esos 6 candidatos tuvimos la presencia de 3 candidatos de los de menor, digamos, los que aparecían como con menor posibilidad. Y los 3 que estaban en las primeras posiciones no asistieron. Es decir, que hoy vamos de cara a una segunda vuelta sin que los 2 candidatos que pasaron, que acaban de pasar ayer a la segunda vuelta, nos hayan hablado en detalle de cómo van a solucionar la crisis del sistema de salud y qué van a invertir, cómo lo van a invertir, más allá de unas frases generales sin que nos expliquen ni el cómo, ni con quiénes se hará cada cambio, no tenemos esa información. Por eso hoy, Fernanda, y yo aprovecho este espacio, estamos dirigiendo una comunicación a esos 2 candidatos diciéndoles, denle la cara al país, denle la cara al sector salud, denle la cara a los pacientes y al talento humano en salud, a los actores del sistema de salud y háblennos en detalle de el sistema de salud. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Con qué recursos lo van a hacer? ¿A qué plazos lo van a hacer? ¿Y con quiénes lo van a hacer? ¿Ustedes esperan obtener algún tipo de respuesta de parte de Iván Cepeda, de Abelardo de la Espriella, de aquí a la segunda vuelta, de aquí a que se realiza a finales de junio? Sabemos que es un tema difícil, pero es lo que tenemos que hacer. Somos actores del sistema de salud y tenemos que exigirle a estos candidatos que le den la cara a la ciudadanía y a nosotros como actores del sistema y se refieran en detalle al tema. Claro que esperamos recibir respuesta, ojalá se tenga, pero si no se obtiene, ese también será un mensaje para los votantes que tendrán que tomar sus decisiones. Doctora, bueno, a pesar de que, como bien está diciendo, pues no tiene respuesta, es cierto, no son 2 candidatos que se hayan centrado a hablar mucho sobre la problemática de salud. Sin embargo, por lo poco que han dicho o por lo que se conoce con respecto a las políticas de cada uno, ¿ustedes qué esperan que ocurra en el caso de que sea uno u otro el presidente finalmente de los colombianos en cuanto al tema de salud?
Pues mira, Fernanda, nosotros entregamos a los candidatos en ese conversatorio y le hicimos llegar a los candidatos que hoy pasan a segunda vuelta un documento de consenso sobre las medidas que deberían tomarse frente a la situación del sistema de salud, independientemente de quién sea el presidente. Porque para nosotros el sistema amerita unas medidas, unas de corte inmediato, otras medidas a mediano y largo plazo. Y ese documento con esos consensos que hicimos está entregado a ellos, así es que a cualquiera de los dos les pedimos que tomen medidas crisis del sistema de salud y otras medidas que son de mediano y largo plazo y que son más estructurales. Pero hoy hay que tomar medidas. Ujú. Sin embargo, bueno, lo que ha pasado en los últimos 3 o 4 años con respecto al gobierno de Gustavo Petro, si ganara Iván Cepeda, podríamos decir que se espera que haya una continuidad en cuanto a la forma eh, quizás no tan receptiva de escuchar a la gente del sector salud y demás, bueno, como ha sido la forma de actuar tal vez del presidente actual, o creen que tal vez Iván Cepeda pueda ser un poco más flexible y escucharlos. Pues Fernanda, decirte que primero, bueno, a ambos candidatos, para ser justa, les hemos oído que hay una crisis, digamos, ese es un primer punto. Si hay una crisis, esperamos que ambos se refieran a qué medidas van a tomar ante esa crisis. Hay una diferencia de fondo frente a lo que vendría más adelante y es si el sistema requiere o no una reforma estructural, si requiere un cambio en la ley que se está tramitando en el Congreso de la República. En eso hemos entendido que el candidato Iván Cepeda dice, yo seguiría por la línea de la reforma propuesta por el gobierno de Gustavo Petro. Nuestra pregunta a ese candidato es, ¿sin cambios? Algo le tiene que estar diciendo el mensaje que le está dando ayer el pueblo colombiano al candidato. O sea, no hay que incluir en esa conversación a todos los actores del sistema. Eso es lo que queremos saber. ¿Hay que incluir a alguien más o no? Y al candidato Abelardo de la Espriella no le hemos oído sobre tramitar una reforma en el Congreso de la República. Quisiéramos saber de fondo si dentro de sus planes está una reforma estructural o no, porque nosotros, actores del sector salud que represento talento humano en salud, presentamos al Congreso de la República una propuesta de reforma estructural. O sea, a nosotros sí nos parece que hay unos cambios estructurales que deberían hacerse en el Congreso de la República, pero que no corresponden única y exclusivamente a la visión del gobierno nacional. Entonces, fíjate que ahí digamos, necesitamos conocer más de ambos candidatos hacia dónde van. Las acciones inmediatas que deban tomar cualquiera de los dos que llegue a ser presidente de los colombianos, ¿cuáles serían? En las medidas inmediatas, Fernanda, nosotros expusimos claramente cómo se necesitan unos recursos frescos y adicionales para el sistema de salud. Hay algunas fuentes de financiación y una parte del presupuesto que permitiría conseguir unos recursos adicionales, pero esos recursos adicionales tendrían que estar destinados específicamente para la atención, garantizar la atención, el acceso y los medicamentos de estos pacientes de las enfermedades crónicas que están más afectados, de ponerse al día con los honorarios y el pago a los trabajadores del sistema de salud. Son dos medidas que hay que tomar de manera inmediata. Necesitamos que esos nuevos recursos den flujo de caja, den flujo de recurso para evitar que se siga dando el cierre de servicios de salud y el cierre de clínicas y hospitales que, para solo mencionar una cifra, el año pasado fue de 4.100 instituciones prestadoras de servicios de salud, que es una barbaridad.
y que no se pueden seguir cerrando. Entonces necesitamos garantizar un flujo de recursos, al menos ponerse al día en las deudas corrientes y ya a mediano plazo habrá que sentar a los actores del sistema para mirar las deudas antiguas y cómo hacer seguramente un acuerdo para pagar eso a unos plazos específicos. Pero de inmediato se requieren recursos nuevos para atender a los enfermos más graves de alto costo, haciendo una especie de triage del sistema de salud, de clasificación por riesgo de esos pacientes y de los trabajadores del sistema de salud que no pueden seguir trabajando sin seguridad social y sin pago. Bueno, doctora, muchísimas gracias por atendernos y bueno, hasta la próxima. Ojalá que todo salga para bien de los colombianos.